Desarrollo con Open Source en Microsoft Azure. Al inicio, pues la idea es conversar un poquito del código abierto y el mundo de Microsoft. Y en el tema de nube, pues cómo la ejecución de aplicaciones, soluciones de código abierto y el manejo incluso de los costos que tienen estas soluciones, las podemos aprovechar en la nube de Microsoft. Recordemos que las soluciones no solamente son apps o lo que comúnmente llamamos software y programas, sino que pueden ser gestiones empresariales completas desde servidores, sistemas de almacenamiento, soluciones para el escalamiento en arquitecturas empresariales bastante robustas en diferentes sistemas operativos, en este caso open source, o códigos abiertos que permiten, pues bueno, darle una flexibilidad diferente en comunidades distintas a lo que es la creación de soluciones. Realmente Microsoft tiene muy abierto el mundo al cloud para las soluciones propias del fabricante, pero también el open source. Incluso hay imágenes, hay un marketplace que ya está optimizado y adecuado para que muchas soluciones del open source corran, se ejecuten y tengan un performance idóneo en la nube. Recordemos que el código abierto y esta forma colaborativa de software representa pues un número muy grande y significativo en soluciones y desarrollos en el mundo. Por lo cual las nubes también tienen que permitir que estos desarrollos, la utilización de la nube y el aprovechamiento de los servicios en las modalidades y arquitecturas que ofrecen los fabricantes, pues puedan continuar siendo innovadoras en su comunidad abierta, pues puedan trabajar con total libertad y también que su utilización sea sencilla, sea práctica y permita pues distribuir soluciones, publicar aplicaciones, servicios, sitios o inclusive administrar datos en arquitecturas open source, donde el código siempre está disponible, donde los datos y la gestión y administración de componentes lo son, y también que las comunidades pues puedan aprovechar su ejercicio de crecimiento, transformación y aprovechamiento que hasta ahorita tienen. Al hablar de Azure y las soluciones de open source, recordamos y ponemos un punto de esto es abierto, es colaborativo y flexible. Por ende, la nube y las herramientas tienen que basarse en esos mismos criterios, que sea abierto a múltiples tipos de desarrolladores, innovadores, personas que quieren dar sus primeros pasos o inclusive empresas que ya tienen una madurez muy grande en aplicaciones y soluciones y quieren disponerlas de igual manera en la nube. Al ser colaborativo, pues Microsoft busca que tanto los desarrolladores y esas experiencias de marcos de trabajo que globalmente son muy utilizadas, incluso sus lenguajes de programación, sean adaptados y familiares a los servicios que ofrece la nube, desde los tipos de codificación, los tipos de base de datos y su administración, para que también se pueda pues disponer de un entorno fácil, emprendible, y lo digo emprendible, porque pues la idea es permitir a las personas crecer, crear, co-crear y por ende liberar soluciones que permitan pues aprovechar las tecnologías. Al ser flexible nos referimos también al punto donde podemos cambiar día a día, podemos estirar hacia arriba o hacia los lados, como decimos, el crecimiento tanto de lo que representa nuestra arquitectura como las capacidades de esa arquitectura, para que las soluciones, desarrollos, bases de datos, acceso a usuarios en estas soluciones, pues también sea bastante idónea. Recordemos que muchas soluciones, y en este caso el mundo Linux, crece mucho. Hay muchas versiones, son comunidades bastante activas, son liberaciones que van buscando la modernización y el código abierto pues no se queda atrás. Él siempre va innovando, creciendo y pues buscando que los equipos, el hardware donde se procesan esos sistemas operativos, pues les den esa ventaja técnica, no solo en la construcción y desarrollo, sino también en el aprovisionamiento y performance para la ejecución.
Por ende, y aquí hay una gran pregunta, ¿por qué Linux crece tan rápido también en Azure? Y resulta y acontece que el 60% de las imágenes de Azure tienen bases en sistemas operativos Linux. Desde los Ubuntu, los CentOS, los Red Hat, los Oracle Linux y otros tipos de Linux, pues crecen mucho, ya que muchas soluciones, servicios y aspectos de crecimiento en arquitecturas empresariales, pues obligan a que la nube también sea idónea para estos servicios o sistemas operativos. Muchos clientes top despliegan cargas en Linux, desde los Red Hat, el soporte a base de datos, incluso Oracle, MySQL, Postgres, etcétera. Son diferentes sabores en el mundo Linux que tienen que estar presentes para que las cargas y los servicios de los clientes pues tengan un ambiente idóneo, que las máquinas virtuales, las imágenes de esas máquinas virtuales y su virtualización pues esté acorde a lo que exige el sistema operativo, las soluciones o las configuraciones que requieren los distintos clientes. Por ende, más del 50% de máquinas virtuales de Azure corren en Linux, ya que se busca una idoneidad en este mundo. Recordemos que hay capacidades de procesamiento, de rendimiento y de alta demanda que los sistemas operativos Linux exigen a las arquitecturas de hardware. Por ende, el fabricante pues se apega mucho a brindar un soporte más efectivo y correcto al requerimiento específico de los sistemas operativos Linux. Esta optimización va en función también a las inversiones de código abierto en la nube. ¿Por qué inversiones? Porque al final de cuentas el crecimiento de las comunidades y la experiencia de Linux se basa en que son cambiantes, son aspectos que las comunidades tienden a proliferar mucho. Recordemos que Linux tiene esa ventaja. Las comunidades y equipos pueden desarrollar, hacer cambios y liberar bastantes ramificaciones de un mismo sistema operativo. Muchas imágenes de experiencia nativa como Red Hat, SUSE, Ubuntu, CentOS, Debian, Oracle Linux, Flatcar, entre otros, son imágenes de sistema operativo que ya están dispuestas en el marketplace, que tienen una arquitectura que soporta el sistema operativo en su mejor forma y que brinda un rendimiento óptimo para el sistema operativo huésped. Partimos del hecho de que Azure virtualiza, ya sea en una infraestructura como servicio, un tipo de imagen, llamémoslo así, que permite al sistema operativo tener idóneo el tipo de procesador, la característica de memoria y el manejo en disco que requiere el sistema operativo. Entonces, esta experiencia en los diferentes tipos de sistemas operativos, pues nos van a permitir que la imagen, las versiones del sistema operativo, en este caso las que sean más estables y que estén liberadas, pues van a correr de mejor manera, permitiendo que el troubleshooting y los problemas de administración en el tema virtualización, pues sean los menores. Mucho de esto se basa también en lo que las personas consideren que es idóneo para su carga de trabajo. Recordemos que la carga de trabajo, pues muchas veces nacemos de una innovación o una necesidad de migrar, de cambiar o de modernizar nuestra plataforma tecnológica, y esa administración de cargas nace y tiene que estar segura, tiene que ser conveniente. Yo tengo que tener garantías de que la nube donde estoy me va a brindar las capacidades y los servicios necesarios para que mi sistema operativo, que ya opera en mi arquitectura local, por ejemplo, pueda funcionar de igual manera en la nube, permitiéndome actualización, protección, estabilidad, crecimiento y a su vez una computación sostenible, hablemoslo desde el punto de vista económico, para que esos servicios pues los podamos disponer en el mundo cloud a nuestros clientes, a nuestros proveedores o incluso a nuestros usuarios internos, para que indistintamente el tipo de computación, ya sea desarrollos, contenedores, datos, servicios administrados, soluciones que trabajan como servicios de Linux o incluso herramientas que trabajan en servicios de Linux,
APMs, ITCMs, etcétera, podamos trabajarlo en la nube. Desde soluciones como un content management, un desarrollo de un portal web, una aplicación o software empaquetada que trabaje en Linux. La idea es que podamos disponerla, al igual que está en premisa, en sistemas operativos en la nube. Todas estas capacidades, el fabricante, aparte de brindar el mejor performance y la idoneidad para esa imagen del sistema operativo, también brinda identidad, seguridad, administración y features que ayudan desde el cloud a dar mejor gobierno, a dar una mayor seguridad y protección e inclusive una mejor administración del coste de lo que representan esos servicios para nosotros. Recordemos que la nube, en su modelo de facturación, tiene una consideración. Pagamos por lo que usamos. Por ende, las características que aprovisionamos en las máquinas virtuales, en las bases de datos, en los servicios, en los servidores, tenemos que contemplarlas desde el punto de vista económico, ya que cada vez que utilizamos esa imagen del sistema operativo con unas características de procesamiento y memoria y disco, pues sabemos que tienen un coste mensual. El tiempo de actividad que tengamos con esas máquinas virtuales, pues será la factura o el presupuesto a contemplar del consumo que día a día, hora a hora, pues va a tener esa máquina virtual, esa aplicación o esa base de datos. Por ende, cuando vamos a pensar en modernizaciones, en cargas hacia la nube, en llevar soluciones o desarrollos, tenemos que pensar mucho pues en las plataformas. Aquí esto es un ejemplo, por ejemplo, de App Services, donde tenemos plataformas como servicios, donde tenemos lo siguiente. Tenemos un browser que vamos a utilizar comúnmente para tener acceso a aplicativos. Normalmente lo hacemos por internet, pero resulta que estamos transformando la arquitectura donde disponemos nuestro sitio, nuestro portal, nuestra capa backend o frontend que va a liberar el software al usuario. Entonces, respondemos a una transformación donde el usuario debe mantener la misma experiencia con una calidad y disponibilidad bastante alta con respecto a lo que ya teníamos. Y segundo, esta nueva arquitectura, esta carga que llevamos a la nube, que estratégicamente tenemos que planearla, pues tenemos que buscar su idoneidad, ya sea en una plataforma como servicio donde transformamos nuestro código y no lo desplegamos en un servidor tal cual, ¿verdad? Aquí lo estamos cambiando a una plataforma. ¿Qué quiere decir esto? Que ya yo no dispongo de un servidor completo. Dispongo de una plataforma que me administra el fabricante, en este caso Azure, y me dice que yo tengo una modalidad distinta de publicar servicios, de administrar los servicios, de brindar ese acceso seguro al usuario de nuestro software y hacia nuestro software, pero en una arquitectura distinta, aprovechando lenguajes muy abiertos, ¿verdad? Node, Java, PHP, Python, el mismo Netcore, Ruby, que están soportados y que me permiten pues disponer de mi solución actual en una plataforma moderna y también accediendo a servicios de datos, llamémosle MySQL, PostgreSQL, el mismo Cosmos DB, que nos va a permitir pues tener una arquitectura distinta. Nuestra solución se mantiene, nuestros datos se mantienen, pero la arquitectura de solución cambió. Entonces, esta modernización y aprovechamiento de servicios se basa primero en conocer qué ofrece la nube, qué garantías y capacidades me ofrece la nube para yo poder subir mi carga, transformar esa aplicación y solución y disponerla al usuario de una forma optimizada, aprovechando servicios de nube e inclusive cambiando un poquito el modelo operativo de administrar servidores a administrar aplicaciones. Delegando, y ese es el modelo que busca la nube, una responsabilidad compartida. El fabricante me garantiza la disponibilidad de la arquitectura, de las capacidades que yo necesito y yo pues administro el código, los datos y la aplicación. Y con esto pues ya no pienso en servidores,
sino que pienso en servicios. Ese es un primer principio y una forma de ver cómo la nube pues, nos ayuda en esa transformación. Recordemos que los app services y en el open source pueden ser una gran alternativa y de una forma en donde en un entorno completo de desarrollo puedo disponer de forma rápida, ágil y muy oportuna una arquitectura empresarial que me permita liberar desarrollos o soluciones sin tener que administrar grandes cantidades de servidores o una complejidad de servicios para poder disponer de sitios, accesos a internet para ver cómo está mi código, cómo va mi desarrollo, tener staging en los ciclos de vida de desarrollo y utilizando pues ventajas económicas y muy funcionales que tiene la nube. Recordemos que los PaaS, esta carga que podríamos decir acá que es plataforma como servicio, una arquitectura donde prácticamente el fabricante administra la infraestructura física, llamemos data center, la virtualización en servidores y demás que yo necesito, me da el acceso a la configuración para poder publicar mi código, para tener seguridad de lo que estoy publicando, un control y acceso basado en identidades que yo conozca, desde un directorio activo o alguna solución de terceros, y me lo dispone como un servicio, que es un servicio basado en la nube, que por ende va a ser escalable, tanto de norte a sur o de este a oeste, si lo queremos ver, donde yo crezco en procesamiento o en las capacidades a lo ancho. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo tener en diferentes periodos del mes diferentes crecimientos, donde no administro servidores, sino que busco que el procesamiento, la memoria con el cual necesito que esta solución esté liberada al usuario, pues sea idónea y yo la pueda administrar. Y por ende tener un control en la nube con inteligencia, con telemetría, con monitoreo, con logs y registros que me permitan entender, uno, mi código que está bien, es open source, en una solución PaaS, cómo se administra, cómo está rindiendo ese código, cómo está rindiendo esa plataforma y por ende, cómo administrarla. Entonces, mucho de esto favorece a que los equipos de desarrollo, las áreas que ven ese modelo constructivo de soluciones, pues se preocupen más por el código, por la publicación, por la seguridad de la aplicación, que por la infraestructura, que es un modelo bastante tradicional, donde pues administramos todo, pero representa un gran reto, porque técnicamente crear servidores de aplicaciones, un Apache, un JBoss o la arquitectura que tengamos, representa un reto técnico de disponer servidores que estén accesibles para usuarios, para desarrolladores, para testers, para usuarios expertos en ambientes preproductivos o inclusive productivos y por ende hacen que el ciclo de día no sea tan rápido, ya que pues dependemos de implementar servicios, asegurar servicios, tener arquitecturas de servidores bastante seguras que protejan la información y nuestra codificación. Y pues eso es un gran reto, ¿verdad? Entonces hay un riguroso estándar que también hay que velar por las arquitecturas, indistintamente si es completa una infraestructura como servicio, o sea, servidores, o bien, ¿qué sucede si es un PaaS o un SaaS? O sea, tenemos que tener seguridad, tenemos que estar basados en estándares que nos permitan proteger la arquitectura, nuestros datos, el software e incluso la información del usuario, ya que los activos más importantes en una compañía son la información, son los datos de nuestros clientes, son los datos de negocio que por ende hay que proteger. Todos estos modelos de open source y las ventajas de la nube es donde hacen sinergia. Y estas plataformas pues vienen a ser una opción bastante atractiva, bastante competitiva y muy sostenible o rentable, incluso las dos, para que nuestros entornos y servicios dispongan de arquitecturas bastante potentes, complejas, sofisticadas, que ayuden a proteger la información. Ahorita vamos a ver un poquito con los app services, vamos a ver cómo funciona un sitio, cómo está publicado, qué nos brindan las aplicaciones como servicio y también cómo esos diferentes tipos de lenguajes de programación
en los diferentes desarrollos que tengamos, los podemos publicar. Los escenarios de aprovechamiento aquí pues son bastante amplios. Aplicaciones con bases de datos inclusive, o solo la aplicación o la base de datos o ambas. Se aprovechan tanto con componentes de fabricantes, soluciones de fabricantes o inclusive sistemas operativos ya reconocidos y permiten que el crecimiento, el aprovechamiento, incluso la confianza que debe migrar a la nube en soluciones open source sea idónea. Desde software conocidos de containerización, de seguridad, de manejo de colas y mensajerías, de elasticidad, monitoreo, sistemas operativos y demás herramientas, pues las podemos aplicar, utilizar y aprovechar como si estuviéramos en ambientes en premisa, con la ventaja de que estamos en la nube. Hay otros servicios, y esto es parte del fabricante, ¿verdad? Como el Cosmos DB, que son servicios de bases de datos que nos permiten, indistintamente del código que tengamos en nuestras soluciones, aprovechar bases de datos inclusive no relacionales, no SQL, que nos permiten dar robustez a soluciones escalables, que desde el navegador tenemos la misma experiencia de usuario en plataformas como servicio, en infraestructuras como servicio, pero nos administran de una forma distinta los datos, las sesiones, las colas, el manejo de performance, de lectura y escritura en disco, y por ende aprovechar inclusive soluciones de código abierto y mensajería para MongoDB, Cassandra y otros tipos de bases de datos que no son tan tradicionales, pero son muy frecuentadas en soluciones del open source. Todo esto favorece a desarrollos de juegos, aplicaciones, soluciones de IoT, telemática, entre otros que favorecen que aprovechemos servicios de la nube, seguridad de la nube, capacidades de elasticidad y crecimiento en la nube y por ende nos dediquemos a pensar en la solución y no tanto en la infraestructura. En otras arquitecturas de bases de datos, por ejemplo el Postgres, ahorita vamos a ver el MySQL, la oferta de Microsoft y de Azure para soluciones de lenguaje abierto o incluso .NET, cualquiera de las dos, y esas herramientas para trabajar lo que es infraestructura como código o SDKs o administración basado en comandos o interfaces tradicionales, pues sea fácil para administrar los servicios de la nube. Recordemos que la nube nos va a ofrecer, aparte de la suscripción y la administración facturada, que nos da un orden y manejo económico bastante eficiente, un marco de posibilidades bastante grandes para que nuestros servidores, nuestras bases de datos y nuestras aplicaciones pues dispongan de arquitecturas desde máquinas virtuales que pueden estar solitas, contenedores, llamémosle un servicio AKS, Kubernetes, o app services, plataformas como servicios, utilizando las mismas fuentes de datos, los mismos servicios de acceso a la información y con storage de categorías premium, de alta redundancia, con una protección distinta, asegurándonos que no solo estamos siendo compatibles en las tecnologías que ocupamos, sino también que somos escalables, que somos resilientes, que tenemos arquitecturas pensadas en diferentes zonas, en diferentes regiones del fabricante, a través de lo que ofrece la oferta de valor del nube, y nos permite no solo pensar en que modernizamos la aplicación o modernizamos los datos, no, sino que tenemos una arquitectura empresarial, una zona de aterrizaje en la nube que es bastante segura. Estas zonas, estos servicios en el open source o en el mundo Microsoft son y están totalmente disponibles en la oferta de valor o marketplace que ofrece los diferentes productos. Entonces, estas bases de datos, Postgres y el uso que se le puede dar es bastante útil, es compatible con muchos lenguajes y marcos de programación, Ruby on Rails, Python, Java, Node, etc. Y son alternativas para desarrollos que ya tenemos con bases de datos relacionales o no relacionales para disponerlas para equipos de arquitectura, equipos de desarrollo o inclusive modernización. En sabores más conocidos, por ejemplo MySQL, vamos a lo mismo. La oferta de MySQL
Postgres y Cosmos se ofrece tanto en servidores dedicados con la base de datos que necesitemos o también en lo que hoy en día se llama bases de datos como servicio, los de Database as a Service. ¿Qué quiere decir esto? Que el fabricante pone a disposición del usuario, el consumidor, en su suscripción un producto en la arquitectura plataforma como servicio, donde nosotros no tenemos que administrar el servidor, solo administramos nuestro motor, el acceso a los datos, la gestión de la base de datos, la configuración, el mantenimiento y la seguridad. Pero no nos preocupamos por el sistema operativo, por el parchado, por la obsolescencia o por alguna situación en el manejo del hipervisor o de la administración propia del sistema operativo, sino que nos enfocamos en tener una base de datos que va a estar disponibilizada a los diferentes desarrolladores o soluciones que necesitemos en esa modalidad, plataforma como servicio. Entonces, desarrollos en Java, PHP, Python, el sabor que sea, lo vamos a poder disponer y acceder en una nube que nos va a facilitar una modernización desde el código y la forma en que publicamos y damos acceso a los servicios y también en cómo administramos los datos. Ese escalamiento, al pensar en una plataforma como servicio, cambia mucho, ya que el fabricante, cuando suscribimos la base de datos, nos va a permitir que nuestra base de datos, como está por servicio, pueda tener una redundancia mayor, una replicación distinta y un manejo de alta disponibilidad que nos puede llegar incluso a facilitar y bajo acuerdos de servicio de tener un 99,99% de disponibilidad al año de la base de datos. Con lo cual, es muy probable que herramientas o soluciones que son críticas para nuestro negocio, pues estén más disponibles, con un menor nivel de operación, de administración, soportándose en esa responsabilidad compartida con el fabricante y por ende aprovechando un modelo económico más flexible. Estas ventajas pues son las que ofrece un poquito la nube. Aquí termino la parte teórica, voy a mostrarles un poquito la parte de nube. Voy a volver a compartir por acá. Y vamos a irnos a un ambiente Azure. A los que ya lo conocen o han entrado a una suscripción de Azure, pues nosotros disponemos como usuarios, como clientes Microsoft, de diferentes formas de adquirir los servicios de la nube. Las suscripciones es la forma en la cual nosotros contratamos la nube y por ende en esa suscripción podemos disponer de grupos de recursos. Podemos tener grupos de recursos para diferentes proyectos, diferentes soluciones, basados en una suscripción que adquirimos con Microsoft. Y esas suscripciones y recursos los disponemos en diferentes locaciones, zonas y regiones de Azure. ¿Qué quiere decir esto? Que estos recursos van a estar, por ejemplo, en el este de Estados Unidos. Puedo tener una solución que por latencia y tiempos de respuesta para el usuario la dispuse en Brasil o en Europa o en el país donde yo requiera que tenga mayor proximidad. Entonces, para este caso, les muestro acá un grupo de recursos. Esta es la administración lógica y por interfaz que me da la nube, donde yo puedo visualizar un grupo de recursos que va a tener un resumen de lo que yo tengo, pero a su vez me permite visualizar quiénes tienen acceso. Incluso puedo sincronizar un directorio activo, asociarlo a mi directorio activo de nube y tener un modelo gobierno basado en roles, con asignaciones. Esos roles los puedo crear a criterio o puedo utilizar los que ya me ofrece el fabricante para dar diferentes niveles de privilegios a los usuarios. Usuarios que administran la red, usuarios que administran equipos, usuarios que solamente tienen acceso a los datos, o auditores o visores, o inclusive roles de facturación, personas que simplemente ven el costo. Todos estos grupos de recursos son una forma lógica y bastante optimizada de administrar lo que yo tengo en la nube y por ende ayudarme a controlar el costo.
Algo importante de la nube, y ya sea open source o asociado a cualquier servicio de nube, es que Azure me permite tener una visión de lo que sería el consumo y reporte de los consumos y servicios que tengo. Acá vamos a ver, este está muy reciente, este es un grupo de hoy. Voy a volverme un grupito más viejito. Vamos a ver un tema de consumo. Y yo puedo visualizar cuánto estoy consumiendo hoy, pero también puedo hacer un forecast de cuánto consumo al mes, de cuánto consumo al año. ¿Qué ventajas tiene esto? Que cuando subo mis cargas, subo mis aplicaciones, subo mi base de datos, que voy a subir mi SQL, que voy a poner una nueva aplicación de desarrollo que tengo ahí con PHP o Node, yo creo, asocio y asigno a un grupo de recursos el servicio de base de datos o de aplicativo, un app service, por ejemplo. Entonces yo puedo visualizar de forma muy pronta, hoy 23 de junio, 24 de junio, el día que sea, y la línea de tiempo hacia el posible siguiente punto de facturación. Y puedo tener claro qué estoy utilizando, qué voy a seguir utilizando y cuál es el pago pronto al siguiente punto de facturación que voy a tener que dar al fabricante, ¿verdad? Mi factura de consumo mensual. ¿Esto qué ventajas tiene? Que me puede permitir a mí en los últimos 3 meses, los últimos 12 meses o en el periodo que yo necesite, visualizar cuánto me está costando esa solución en la nube. Y con un mejor control económico, con un mejor manejo de la facturación, saber que los diferentes recursos que estoy utilizando en las ubicaciones que necesite, según el tipo de recursos, tienen que ser o no optimizados. O por ejemplo, bases de datos que vemos que siempre están encendidas y hacen que nuestra facturación sube. O que los ambientes de desarrollo no deberían estar encendidos sábados y domingos, porque esos días no se utilizan y por ende es un costo que estamos asumiendo por algo subutilizado o no utilizado. Estos escenarios de análisis de costos en el manejo de recursos es una gran ventaja para las personas que administran el cloud, ya que de lo que vayamos construyendo y vayamos disponiendo acá, todos estos tipos de servicios, los vamos a administrar de mejor manera. Con esto, para mostrarles un poquito, yo puedo tener desarrollos locales, ¿verdad? Una solución en PHP, donde tenemos un sitio, este es un sitio de Rent-A-Car, tenemos nuestra codificación y yo necesito subirlo a un entorno que me permita publicar código en PHP, como si fuera un Apache Tomcat o un JBoss o el servidor de aplicaciones que esté utilizando. Necesito disponerlo en la nube para poder publicar esta solución. Resulta que ya tengo la codificación, tengo ya mi sitio estructurado con las imágenes, el formato que necesito y demás, pero necesito visualizar cómo se vería en un ambiente que sea económico, fácil de aprovechar y donde un desarrollador o un administrador de la solución pueda disponer de mejor manera el acceso y de forma rápida, aprovisionando en horas, inclusive minutos, un sitio, que en este caso sería un app service, para publicar este código fuente. Este app service va a responder a un tipo de servicio en la nube, que es este de acá, es un app service, recordemos se llama PaaS, plataforma como servicio, que yo pago mensualmente y puedo disponer de mi código, la publicación de mi solución, sin estar preocupado por servidores. Aquí estamos viendo que tenemos el app service, se llama Source Demo. Tengo un URL que es un FQDN que me da el fabricante para poder inclusive con un clic ir al sitio y visualizar en la web ese sitio. Si ven acá arriba, tengo el azurewebsites.net, que es el servicio FQDN Microsoft, DNS públicos, y mi proyecto. Entonces yo puedo en forma segura, utilizando certificados y encriptación de esa publicación, para probar mi sitio. La respuesta del sitio, la navegación en el sitio que yo necesito y en mi plataforma como servicio puedo administrar completo, ¿verdad?
la respuesta del sitio, los datos que ingresan, la salida de los datos e inclusive los tiempos de respuesta sobre los requests de usuarios. Recordemos que yo acabo de loguearme entre 3 y 13:50, aquí veo los hits y él me dice cuál fue el performance de mi comunicación como usuario en el App Service. Todo el acceso y la administración de esta plataforma la vemos igual por roles, por personas que están autorizadas y que tienen una asignación específica para controlar el código fuente. Y a su vez tenemos un Deployment Center que nos ofrece el App Service, que nos va a permitir ya sea tener fuentes en GitHub, Bitbucket, LocalJIT, HRepos o algún external JIT que tengamos y poder desde ahí codificar, controlar la versión de código o inclusive asociarlo a un DevOps. En el modo tradicional, si queremos un desarrollo rápido y como lo estamos viendo ahorita, el propio App Service nos ofrece un FTPS. No tenemos un sistema operativo Linux que nos ofrece, por ejemplo, el FTP y habilitamos el servicio y exponemos a Internet esa capacidad de tener un repositorio accedido por un visualizador FTP, sino que prácticamente nos da un endpoint sobre el FQDN que tenemos, nos protege con un scope, ¿verdad?, de usuario y contraseña bastante compleja y podemos acceder a este App Service y ahí disponer nuestro código. Una vez que lo disponemos, lo publicamos y una vez publicado, ya sabemos que tenemos un URL para una vista rápida o inclusive podemos customizar ese dominio. ¿Qué quiere decir esto? Que puedo asociarle mi DNS preferido, puedo asociarle un App Service a un App Service, un dominio específico, wildcard o el que ustedes necesiten, o lo puedo inclusive comprar en la nube. Solo necesito pues tener el dominio claro que necesito, contacto, el hostname que lo asocio y prácticamente hacemos la compra y reserva. En este caso pues es un demo, no vamos a comprar un dominio, pero aquí les muestro que es factible disponer de un acceso a administrar, no solo publicar el sitio, sino hacerlo de forma segura e inclusive pensando en publicaciones hacia producción, darle la robustez al sitio y la seguridad que necesitamos. Por otro lado, la configuración y el performance también lo podemos ver. El escalamiento del App Service nos permite usar planes hacia arriba o hacia abajo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo empezar en un ambiente de desarrollo utilizando poco presupuesto y pocos recursos mientras voy desarrollando el sitio. Una vez que mi sitio necesita escalarse a producción, yo puedo pasar de un modelo de adquisición del servicio en DevTest a un modelo de producción. Este escalamiento es automático. Yo selecciono el tipo de servicio que necesito y me va a permitir tener features adicionales y un manejo diferenciado de las capacidades que tiene de cara al usuario. Por ejemplo, aquí vemos que hay un plan que es el DB2 Series, que equivale a tener 3.5 gigas de memoria. Hay otro un poquito más grande, que son $147.7, o inclusive podemos ir a ambientes isolados, que es pasar la categoría de nuestro App Service a un manejo más empresarial, robusto, donde tendríamos un entorno exclusivo para administrar nosotros el 100% de los App Services. Podemos escalar hasta 100 slots y publicaciones de App Services y tener un performance distinto. Entonces, dependiendo del tipo de sitio, el tipo de proyecto y de codificación que tengamos, pues aquí disponemos de diferentes capacidades. Los App Service Planes es un manejo bastante bueno que tiene la nube, es una gobernanza y telemetría bastante ágil, donde los diferentes servicios en modalidad PaaS los puedo ir gestionando y controlando desde el CPU, la memoria, los datos que ingresan y los datos que salen. Me permite inclusive ver alertas de mi código, de mis aplicaciones. Aquí veo métricas, puedo sacar reportería
basada en datos, por ejemplo, el CPU y el manejo del CPU que ha tenido el App Service. Son exportables, tengo diferentes formas de visualizarlo y muchos son en tiempo real. Con lo cual software como los que usamos en Linux o otras soluciones como Nagios, etcétera, pues acá están embebidos sin necesidad de instalar componentes adicionales. ¿Qué sucede con otros tipos de componentes? Digamos que no aplicaciones, sino servidores. De igual manera, podemos disponer de máquinas virtuales que tienen imágenes ya ofrecidas por el fabricante. Por ejemplo, este es un servidor Ubuntu, donde tenemos el servidor, tenemos unas características de cómputo, CPU, IP público, tamaño de la memoria, tipo de imagen que nos da el fabricante, tipos de discos, cantidades de discos y un escalamiento. Y a nivel de networking, podemos gestionar nuestro firewall a través de los NSG o grupos de seguridad que ofrece la nube y por ende poder administrar de forma completa la forma en que nos conectamos, desde el SSH y la encriptación, el manejo de los discos, el tamaño de nuestra máquina virtual. ¿Qué quiere decir eso? Puedo tener una imagen de Ubuntu que hoy en día está utilizando un tamaño pequeño, 2 CPUs con 4 GB de RAM, pero puede ser que a final de mes necesite escalarla a una máquina más grande. Este resize es un clic, cambio el tamaño y automáticamente mi máquina virtual adquiere más procesamiento. Si termina ese periodo donde subí el porcentaje de CPU y memoria asociada y lo vuelvo a pasar a la versión anterior, pues prácticamente Microsoft me va a cobrar por ese crecimiento en esa línea de tiempo y luego me cobra por el tamaño final donde devolví el equipo. Todo esto se soporta también con servicios cloud. Entonces mi servidor Linux, que ya está idóneamente preparado en imágenes Microsoft, puedo defenderlo con antivirus, con una seguridad, puedo tener recomendaciones del fabricante de qué necesito aplicarle a esta máquina virtual, puedo tener extensiones y configuraciones y a su vez puedo habilitarle a esta máquina virtual backups, de forma muy sencilla, con políticas y planes que me ayudan a que mi máquina esté disponible la mayor cantidad de tiempo y que sea recuperable. Puedo hacer inventario, puedo manejar la forma en que actualizo el sistema operativo y automatizar la forma en que aplico los parches y por ende mis soluciones y lo que tengo en la máquina virtual se hace más sencilla porque el administrador pues centraliza su administración de hipervisor en un servicio de máquina virtual que ya tiene pues la mayoría de capacidades disponibles. Esos servidores, aquí tenemos el servidor con nuestras características, yo le habilito un VNC, abro los puertos del firewall y puedo inclusive tener acceso a esa máquina. Aquí vamos a cerrar esto, abrimos el Ubuntu, me pide mis credenciales y tengo mi máquina virtual. En este caso es un servidor Ubuntu y aquí prácticamente estoy viendo que tengo 2 CPUs, una memoria de casi 4 GB que efectivamente es la imagen y el tamaño del sistema operativo que estoy utilizando. 2 CPUs y 4 GB. Con esto, pues en un modo normal de acceso por VNC al equipo lo tengo. Si fuera por medio de PuTTY, en este caso para una conexión SSH, pues la conexión es muy sencilla, el funcionamiento es natural. Y aquí tengo acceso al sistema operativo. Puedo ver mis directorios, mis particiones, puedo tener acceso a el manejo de todo el sistema operativo y puedo acceder de una forma tradicional por comando. El tiempo de respuesta, la seguridad, la protección y los servicios son bastante ágiles y bastante rápidos. Y para ir cerrando un poquito, también puedo administrar las bases de datos, lo que sería un modelo de plataforma como servicio para una base de datos MySQL. Ese servicio PaaS que vimos ahorita, de un MySQL en esta modalidad, pues nos ofrece una administración bastante completa, muy eficiente, donde mi computación de base de datos
la puedo administrar desde un único punto, como si fuera un servidor completo, pero entendiendo que el storage que yo estoy asociando a mi máquina virtual, y aquí lo vemos muy claro, la computación, el storage, el manejo de las IOPS, ¿verdad? Cuánto estamos entrando, saliendo, escribiendo, leyendo, lo podemos administrar desde acá y crecer y decrecer en función a lo que necesitemos. Podemos tener diferentes imágenes y tamaños dependiendo de lo que necesitemos, ¿verdad? Desde un core dedicado con 2 GB de memoria hasta 20 cores con 80 GB de memoria. Y dependiendo del tipo de selección que yo haga, vamos a ir viendo que los SKU, el storage, los procesos de backup y manejo, pues van a ir aumentando en función al consumo. Y aquí tengo una base de datos, MySQL, tiene un tamaño pequeño, pero para un ambiente de desarrollo me cuesta $14 al mes. Y a nivel de base de datos, vamos a volvernos acá, puedo administrar las diferentes bases de datos. La demo, que es una que tengo ahí creada por el usuario, las propias del MySQL, y puedo ir agregando las bases de datos en clics. Pongo mi carácter y tipo de seteo, el que yo necesite. Puedo poner el collation que también necesite. Y prácticamente, quito que sea en minúscula, creo la base de datos y la dispongo a los usuarios. Ya después ocuparé un IDE para poder entrar a la base de datos, pero es la forma. ¿Y qué sucede con la conexión? Es muy sencilla. El propio servicio ya me ofrece servicios de firewall, protección TLS para la comunicación y me dispone del si el servidor está listo. Puedo tener conexiones basadas en el PowerShell de Azure o puedo incluso entender cómo desde un Workbench, que es el IDE que puedo utilizar, me conecto o inclusive si necesito conectarme a una aplicación, ¿cuál sería mi string de conexión? Un JDBC, uno para Node, uno para PHP y ya tengo cómo crear mi cadena de conexión hacia el servicio y hacia la base de datos. Y recordemos que esto funciona con FQDN, entonces tenemos mi servidor, el servicio de Microsoft de publicación y acceso de forma segura y la administración de credenciales que yo necesito. Todos los parámetros de servidor los puedo administrar de igual manera. Todos están acá, puedo tener manejos estáticos o dinámicos de valores, de los commits, de los logs, manejos de escritura o lo que yo necesite en caché, los puedo administrar acá acorde a lo que pida mi solución. Puedo tener escenarios de replicación de la base de datos, tener mi propio modelo de replicación, puedo tener tareas de mantenimiento y programación, puedo generar alta disponibilidad basada en grupos, ya recordamos, una zona, 2 zonas, para distribuir un poquito la resiliencia y a su vez asociarle planes de backup y puntos de restauración. Esto es importante porque pues, las bases de datos necesitan y en algunos casos requieren puntos de control y backup más oportunos. Todas las métricas, al igual que los app services, al igual que lo que yo necesite, los puedo tener por acá, desde errores, latencia, saturación, manejo de tráfico, todo queda totalmente validado y aquí puedo ver temas de conexiones. Tiempos de respuesta sumarizados por líneas de tiempo en diferentes tipos de gráficos o grid que me permiten ir viendo cuál es el uso y manejo del servicio. Y de mi parte, pues era de forma rápida, ¿verdad? Mostrar un poquito cómo es que ya esto académico traducido al servicio que ofrece la nube se visualiza y qué tan fácil es administrar con clics estas plataformas. Desarrollo con Open Source en Microsoft Azure.